ahí ya tenemos una primera definición. Vamos a pedir a Hugo Reyes que nos pueda leer esa laminita que trata ya de definir inteligencia. Inteligencia, facultad de comprender actitud variable con los individuos y las especies para resolver todo tipo de problemas. Ajá. ¿Qué más? Capacidad para recibir hechos. Capacidad para percibir hechos, proposiciones y relaciones y razonar sobre ellos. Correcto. Entonces, ya. Ahí hay un dibujito, mire, hay un dibujito donde dice la inteligencia distingue al hombre del animal. El animal, si podemos hablar en cierto sentido, su nivel muy básico, tal vez de inteligencia, que no categoriza probablemente como inteligente, y que, bueno, él actúa, ¿no? Por instinto, entonces, pero de alguna manera, se lo está comparando acá, ¿no? Porque si usted ve que al pasar una calle el animalito, se ve amenazado por un vehículo, su instinto lo impulsa a correr, ¿no? Lo mismo que a usted y a mí, ¿no? Entonces, para huir de un atropello no necesitamos mucho que razonar, ¿no? Prácticamente por instinto también, ¿no? Solo que el animalito más allá del instinto ya no tiene. Y nosotros más allá del instinto, ¿qué tenemos, profe? Nosotros tenemos no solo esa capacidad de percibir hechos, ¿no? Nosotros también podemos razonar sobre proposiciones, ¿no? Y no solo proposiciones, podemos comprender relaciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, qué sé yo, María es esposa de José, ¿no? Hablando en esos sentidos de relaciones, ¿no? Podemos entenderla. O Santa Cruz es una ciudad de Bolivia, ¿no? Hay una relación ahí. Entonces, proposiciones, ¿no? Podríamos decir, qué sé yo, hoy está lloviendo y podemos decir si es falso o verdadero, ¿no? Entonces, podemos percibir hechos también, ¿no? Hechos son, qué sé yo, realidades, ¿no? Que están dadas como ciertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy es día miércoles, ¿no? Entonces, podemos conceptuar eso como un hecho también en el sentido ya de una base de conocimiento, ¿no? Estoy hablando, para aquellos que han leído un poco de sistemas expertos, hecho se refiere a eso, ¿no? A verdades que usted las toma como ciertas, obviamente, ¿no? Y dice razonar sobre ello. Entonces, se puede razonar sobre hechos, sobre proposiciones y relaciones, obviamente en base a reglas, ¿no? Reglas lógicas, ¿no? En este caso, para eso está la lógica proposicional, ¿no? En primera instancia. Entonces, por ahí comienza ya el tema. Estos conceptos son importantes, ¿no? Que usted ve acá. Ahora, vamos a la inteligencia artificial, ¿no? Después de eso, queremos que, por favor, si estuviera por ahí Alexander Ledesma, nos pueda leer esa laminita. Existen muchas definiciones de inteligencia artificial, sin embargo, todas ellas giran en torno a una misma idea. Por ejemplo, conjunto de técnicas que se aplican a la computadora con el objeto de desarrollar su capacidad para realizar funciones y aprendizaje y autocorrección. Correcto. A todos ustedes que tienen experiencia desarrollando, yo les pregunto, este conjunto de técnicas, ¿a qué se podrá referir? Todos pueden participar. Mientras usted más participa, recuerde, yo tengo mi planilla ahorita, la tengo en mano acá y ya los voy conociendo, ¿no? Voy viendo lo que acotan, el aporte. Ya la participación prácticamente juega un papel importante hoy, ¿no? En esta clase de 25 de noviembre, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Ese conjunto de técnicas, mire, que dice la lámina, que se aplican a las computadoras para poder desarrollar, digamos, su capacidad de realizar funciones de aprendizaje, ¿no?
Por ejemplo, el simple hecho de que un sistema pueda aprender a detectar tempranamente indicios de fibromas cancerígenos en cuello uterino, que ya la vez pasada uno de sus compañeros presentó. No sé si ustedes estuvieron ahí, ellos presentaron un software y para eso ellos aplicaron, dice ahí, redes neuronales para enseñarle al programa a reconocer rápidamente ese tipo de cáncer, ¿no? De tal manera que podría en el futuro superarle, digamos, a una persona, a un mismo médico. Pero eso, por ejemplo, cuando habla de fabricar esos software inteligentes, dice conjunto de técnicas. Esas técnicas, ¿a qué se refieren? ¿Alguien me dice? ¿Es solo un tema de programación? Pregunto. ¿Es solamente saber declarar variables, saber declarar estructuras de datos? ¿Con eso es suficiente? Pregunto. No, ahí entra igual la forma de cómo se va a hacer la inteligencia artificial, o sea, las técnicas, los patrones de diseño, qué es lo que, Es cómo se va a almacenar los datos, los modelos. Ajá, eso, ¿no? Entonces, bien, Félix, es un tema, entonces, fíjese, no solo de saber el lenguaje, ¿no? Está justamente en estructuras de datos, está en forma de cómo se van a manipular esas estructuras, ¿no? Una pila y una cola tienen diferente. Pero a más de eso, fíjese que para estos problemas, a más de ello también está, por ejemplo, el aprendizaje basado en redes neuronales, ¿no? Que tiene su inspiración en las neuronas humanas, donde las neuronas humanas producen, obviamente, se da un proceso de sinapsis, ¿no? Sinapsis se llama eso, donde cada neurona, obviamente, tiene entradas y emite salidas y se conecta con otras neuronas y se produce ahí ese proceso, ¿no? De conocimiento. Entonces, basado en ese modelo natural, el hombre ha inventado, por ejemplo, las redes neuronales, y usted tiene que saber cómo se manejan, pero ese funcionamiento de las redes tiene que volcarlo. No solamente es tener ese modelo de inspiración natural, llevarlo a un modelo matemático, como decía Félix, para que de ese modelo matemático busquemos las estructuras luego de datos, cómo implementar. O sea, es nomás desafiante este tema, ¿no? En el sentido ese, como usted ve ahí, conjuntos de técnicas. No solo es lenguaje de programación, ¿no? Tiene que ver estructuras, formas que vamos a manipular las estructuras, modelos matemáticos que vamos a usar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por si acaso, en el sistema experto que hice, sí yo desarrollé un modelo matemático que se los voy a mostrar, ¿no? En el transcurso de la materia, ¿no? Ahora, bueno, el otro punto, por favor, quien estaba leyendo esta partecita, lea el último párrafo. La siguiente tabla muestra una clasificación de algunas definiciones de la IA respecto A su enfoque, ¿no? Entonces hay una clasificación, ¿no? Eso es importante. Cada vez que a usted le piden una clasificación, usted tiene que preguntarle una clasificación, ¿desde qué criterio? Y aquí habla sobre, obviamente, con respecto a su enfoque, ¿no? Vamos a ver ahí. Ups, no es la tabla. Ya, esa tabla está un poco más adelante. Mire, ahí. Pero para llegar a ella, vamos a ver un poquito ahí. Entonces, la inteligencia, mire ahí, cuando ya habla de la artificial, está eh, descompuesta en dos partes. Está descompuesta en dos partes. Anaí, ¿puede leer las dos partes, por favor? El tema de inteligencia y el tema de artificial. Inteligencia, facultad de comprender, conocer, capacidad de aprender relaciones entre hechos y resolver un problema mediante la acción previa del mismo. Artificial, elaborado por el hombre. Correcto. Entonces, lograr, mire, que las máquinas desarrollen esa capacidad que tenemos de poder comprender o aprender las relaciones entre hechos, ¿no? Resolver problemas mediante la adaptación previa, obviamente con la facultad de comprender y conocer, es el gran desafío que en realidad tenemos todos los ingenieros cada vez.
porque se va a demandar software cada vez con un nivel de inteligencia, ¿no? Ya los sistemas clásicos van a quedar prácticamente ahí en un segundo nivel y básicamente hoy, ¿no? Incluso las bases de datos inteligentes, el business intelligent, ¿no? Etcétera, etcétera, ya demandan algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente estamos en esa, ¿no? Y obviamente elaborado por el hombre. Entonces, fíjese que se puede llegar a una conclusión de definición de IA, ¿no? Y ahí vamos a pedir, por favor, que en este caso Durán Sayin nos pueda leer esa primera definición por Rolston. Ok. Definición de IA: solución de problemas complejos con el apoyo del computador mediante aplicación de procesos que son análogos al proceso de razonamiento humano. Rolston. Ajá. Esa es una primera, ¿no? Definición ahí. Habla de solucionar problemas complejos apoyándose en la computadora, ¿no? Que obviamente ejecuta procesos análogos al razonamiento humano, ¿no? Yo diría análogos, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Frente al proceso de razonamiento humano, ¿no? Ahora, fíjese que en la última partecita se dice que de la inteligencia artificial estudia cómo lograr que las máquinas en realidad realicen tareas que por el momento son realizadas mejor por el humano, ¿no? Entonces, esta es más sencilla de entender, mire, ¿no? La segunda es un poco más sencilla de entender porque está hablando de que las máquinas intentan imitar nuestro comportamiento, aunque de una manera limitada, ellas intentan imitar, ¿no? Ok, hay otras definiciones, por ejemplo, la rama de las ciencias dice de las ciencias computacionales que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. Entonces, tras de eso, recuerde usted que cuando usted hable sobre inteligencia, que fue lo que me preguntaron a mí en esa entrevista, tiene que ver obviamente con la automatización de la conducta, ¿qué cosa? Inteligente. Entonces, es una área bien desafiante, ¿no? Pero la inteligencia artificial tiene que ver con una rama, ¿no? Prácticamente es una de las ramas de las ciencias de la computación que está encargada de automatizar la conducta inteligente o la conducta humana, ¿no? Ahora, fíjese que para la tarea de lograr que las computadoras piensen, ¿no? Es decir, que de alguna manera puedan desarrollar un comportamiento mental en su amplio sentido literal, ¿no? Esa es otra forma de expresar por Haugeland en 1985, ¿no? Es decir, ¿cómo define la inteligencia artificial? Como la tarea de lograr que las máquinas puedan, entre comillas, pensar, ¿no? Y finalmente, señor Kurzweil, en el año ya 1990, el arte de crear máquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas por personas requieren de inteligencia, ¿no? Básicamente. Entonces, por ahí son varias definiciones que usted va a encontrar, pero acá están agrupadas estas definiciones de alguna forma en estas categorías. Vamos a pedir ahí que si fuera posible, Calizaya nos pueda leer esas 4 categorías que de alguna manera nos ayuden a entender la definición de ella. Ya, dice, inciso A: sistemas que actúan como humanos. Inciso B: sistemas que piensan como humanos. Inciso C: sistemas que piensan racionalmente. Inciso D: sistemas que actúan racionalmente. Correcto. Entonces, yo le pregunto a todos ahí en la clase, ya estamos llegando ya prácticamente al mediodía, les pregunto yo, ¿primero nosotros actuamos y luego pensamos o al revés? Primero pensamos y luego actuamos. Correcto, ¿no? Entonces, fíjese que esas definiciones ahí tienen que ver con esos aspectos importantes, ¿no? Primero pienso, luego actúo, pero fíjese que también es importante que no puedo pensar por pensar. Tengo que pensar qué cosa racionalmente para poder actuar racionalmente, ¿no? Entonces, porque pensar por pensar, sin una lógica de por medio, entonces obviamente vamos a terminar mal.
¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque no va a haber una actuación racional. Estoy hablando, obviamente, de estos dos elementos de pensamiento y actuación. Entonces, el pensamiento racional tiene que ver con la lógica y la actuación racional tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Es fundamental. Si nosotros tenemos un comportamiento indebido, estamos faltando al aspecto racional, ¿no? Y obviamente será producto de una falta de lógica porque no hay ahí un pensamiento racional. Ahora, aquí están esas categorías, esa tablita que usted puede ver. ¿Cómo se la puede interpretar o leer? Mire, esta tablita usted la va a poder, de alguna manera, poder ver así, ¿no? Usted la puede transversalizar, mire, el pensamiento, el aspecto del pensamiento con el humano y la lógica. Y también el comportamiento con el humano y obviamente la parte lógica, ¿no? Entonces, dos cositas entonces son importantes acá, ¿no? El pensamiento y el comportamiento. Cuando hablamos del pensamiento relacionado al humano, sistemas que piensan como humanos, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de una de las características, ¿no? En este caso, vemos así. Cuando hablamos del pensamiento y lo relacional, sistemas que piensan idealmente, ¿no? Racionalmente, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Y cuando hablamos del comportamiento, sistemas que actúan como humanos, ¿no? Piensan, actúan como humanos, pero también que obviamente su comportamiento, su actuación es racional. Entonces, esta partecita, miren ustedes de abajo, es una excelente conclusión. El razonamiento tiene que ver con la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te permite llegar a conclusiones, ¿no? Que siempre se intenta llegar a conclusiones válidas. Y el comportamiento, las acciones, para poder llegar a ¿qué? A los objetivos. Eso es fundamental, ¿no? Ok, entonces esa laminita es importante que usted la tenga en cuanto a la definición de inteligencia artificial, ¿ya? Ok, vamos entonces un poco avanzando ahí. Ya esto es un poco más de lo mismo, lo pasaré un poco más rápido, donde se trata de conseguir que obviamente los ordenadores puedan simular, ¿no? De cierta manera esa inteligencia, pero hay que acudir a técnicas. Y esto es el desafío mayor que usted y yo tenemos, ¿no? El tema de las técnicas. ¿Por qué, profe? Porque hay veces conocemos el lenguaje de programación, conocemos estructuras de datos, conocemos arreglos, conocemos grafos, conocemos árboles, conocemos el comportamiento de la pila, la cola, conocemos cómo recorrer estructuras, ¿no? Pero a veces no es suficiente. Por ejemplo, tendremos que saber los conceptos de programación genética, tenemos que saber los conceptos de sistemas expertos, tenemos que saber los conceptos de redes neuronales, los conceptos de la robótica, los principios, o sea, son otros conceptos que nosotros necesitamos, ¿no? Para poder, al final, miren, ¿no? Sumando nosotros todo lo que ya conocemos con lo nuevo, ¿no? Obviamente, y para poder luego construir el programa. Entonces, esas técnicas son las necesarias. Por eso dice, cuando es necesario incorporar sistemas informáticos, conocimiento o características propias del ser humano. Entonces, para poder desarrollar. Bien, ahí está ya la definición, podríamos hablar, ya usted la puede leer también y al final puede usted quedar con una de ellas. Habla en este tema del procesamiento mental, ¿no? Mentales y razonamiento, la automatización de actividades, ¿no? Que vinculamos con procesos de pensamientos humanos, ¿no? Como toma de decisión, resolución de problemas. También el tema en la lista de pensamientos o procesos mentales, está el estudio de las facultades mentales, que eso es importante, estudio de los cálculos que permiten percibir, razonar y actuar, porque eso es el tema de razonamiento. Y obviamente no solo es un tema de razonamiento, es un tema también de conducta, ¿no? Máquinas que de alguna manera
tienen esa capacidad, ¿no? De poder, de alguna forma, imitar la conducta humana. Entonces, ahí está eso en tema de conducta. Y obviamente en el tema de racionalidad, ¿no? Ahí hablamos de mostrar una conducta inteligente, ¿no? Esa es la diferencia. Ok, chicos, entonces ahí estamos ya un poquito aterrizando como la inteligencia artificial, una ciencia que trata de imitar el comportamiento humano, la conducta humana, pero no así nomás, ¿no? En base a un razonamiento lógico, ¿no? Entonces, eso es el objetivo fundamental en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? La imitación del pensamiento, del razonamiento, para producir un comportamiento similar al del humano, ¿no? Ahora, esta laminita también ahí, vamos a pedir a Pedro Padilla que nos las pueda leer, por favor. Bien, actuar como humanos, computadoras con capacidades de procesamiento del lenguaje natural, representación, conocimiento, razonamiento automático, aprendizaje, visión y robótica, etc. Correcto. Cuando habla de que las máquinas tengan la capacidad de procesamiento del lenguaje natural, ¿alguien me puede decir, más o menos, tiene visualizado algún ejemplo de algún sistema que pueda procesar nuestro lenguaje natural? Los asistentes de voz, ingeniero, lo que tenemos en nuestro teléfono. Ese, ¿no? Correcto, los asistentes, ¿no? Que uno les habla y ellos les responden. ¿Es la única forma que, que, que hay? ¿Hay software que usted les habla en español y le podrían responder en inglés? Pregunto. Es decir, hacerle una traducción. ¿Será posible pensar en eso? Usted le pide a un traductor que oralmente lo haga. Usted le habla en inglés y quiere el español, o le habla en español y quiere el inglés. ¿Es tonto imaginar esa idea de un traductor de un idioma a otro? No, ingeniero. Había un concepto, creo, que lo estaban haciendo. Ya. Ajá. Era un traductor. Bueno, creo que ya está a la venta, justamente lo hicieron para las Olimpiadas de Japón, que no se Ajá. dieron. Ya. A ver, Y coméntenos. uno hablaba en español y lo traducía a japonés. O uno hablaba en inglés y lo traducía directamente a japonés. Sí, Viceversa. Viceversa, ¿no? Y estamos hablando de no era escrito, era verbal todo, ¿no ves? Sí, todo es verbal. Eso, ahí está, ¿no? Entonces ya, mire, interesante la aportación que hizo su compañero. Esos son verdaderos desafíos, ¿no? Hay veces uno cree que es una pipoca nomás, pero no es tan una pipoca, ¿no? Tiene su desafío, ¿no? Correcto. Entonces, ahí está, ¿no? La computadora tendría que tener la capacidad de eso. También el tema de poder hacer ¿no? La representación de conocimiento. Para eso necesitamos, ¿no? Lógica, proposicional, necesitamos estadística, muchas cosas, ciencias ya relacionadas a la matemática también para poder representar formalmente el conocimiento, ¿no? El mismo razonamiento automático, ¿no? Que tiene que ver con lógica, ya dijimos, el aprendizaje, ¿no? En base a técnicas como las redes neuronales, etcétera, ¿no? La famosa visión, ¿no? Que es otra área, ¿no? La parte robótica que tiene sus principios también, ¿no? Ahí juega mucho la física también combinada ahí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto desafío tienen las computadoras para esto? Bastante, ¿no? En ese sentido, pero en realidad nosotros tenemos el mayor desafío porque tenemos que comprender, ¿no? Todos estos conceptos para poder hacer trabajo, ¿no? Entonces, es necesario que los programas actúen como humanos cuando interactúan, obviamente, con ellos, ¿no? Por ejemplo, ese famoso sistemas de consultas, ¿no? De consultas o de diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, género femenino, le duele la cabeza, vómitos, mareo, probablemente embarazo, ¿no? Es un diagnóstico médico. Por si acaso, los sistemas de diagnóstico no siempre son diagnósticos médicos, chicos, ¿no? Por ejemplo, mi sistema hace un diagnóstico de la carrera que
las carreras que podría estudiar un estudiante. Caen en el campo, es de los sistemas expertos en el área de los diagnósticos, ¿no? Es decir, sistema experto es amplio también, por si acaso, ¿no? Ya hemos hablado de la planificación, ¿no? Este ejemplo en el campo también de la educación, etc. ¿Algunos de ustedes recuerda algún sistemita inteligente que hayan presentado sus compañeros ya en los últimos eventos que tuvimos en la universidad? ¿Nadie? ¿Nadie asistió? ¿No? Bueno, interesante, ¿no? Porque muchos de ellos usaron ya algoritmos hechos para dar solución a algunos problemas, como yo el que le expliqué, ¿no? Ese sistemita que optimizaba, ¿no? El tiempo para detectar cáncer, ¿no? En cuello uterino, ¿no? Entonces, en base a las redes neuronales, era uno de esos que yo me recuerdo ahora, ¿no? Ok, entonces el tema del pensamiento humano tiene que ver con la introspección, ¿no? La parte interna, ¿no? El tema de los experimentos psicológicos, ¿no? La ciencia cognitiva, que se refiere a intentar elaborar teorías sobre el funcionamiento de la mente humana y tratar de reproducirlas en la computadora, ¿no? Bastante complejo es el cerebro, realmente es complejo, es un campo impresionante el tema. Mi hijita quiere estudiar medicina, ya está ella en sus pininos y quiere especializarse en el tema del funcionamiento del cerebro. Le causa mucha inquietud saber cómo realmente se dan los procesos cognitivos, ¿no? en la mente del humano, porque es un campo de batalla, el miedo, la sensación de felicidad, todas esas cosas que son conceptos abstractos, cómo realmente surgen en la mente. Entonces, son preguntas muy interesantes, ¿no? Ok, bueno, aquí hay un poco más del tema de la racionalidad. Como yo les había dicho, el tema racional tiene que ver con la manera correcta de pensar, pero usted me dirá, ingeniero, ¿y qué es lo correcto? ¿No? Entonces, ahí es el punto, ¿no? Que si no manejamos nosotros un lenguaje, una forma de representar eso, no vamos a poder saber cuándo es correcto. El tema del silogismo, esquemas de estructuras de argumentación, por si acaso, ¿no? Eso se ve en la lógica también proposicional, ¿no? Donde se puede llegar a conclusiones correctas si se parte de premisas, porque se parte de premisas o antecedentes para llegar a un consecuente, y ese consecuente tiene que ser lógico, por supuesto, ¿no? Entonces volvemos al si P, entonces Q, ¿no? Ok, entonces obviamente ese pensamiento racional le permite al humano representar ese conocimiento del mundo y sus relaciones, pero no representa hasta este punto el tema de la incertidumbre, ¿no? Y eso ya se ataca con otro tipo de lógica, que ya no es la lógica proposicional, ¿no? Ya puede ser ahí la lógica difusa. Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, las lavadoras aplican en sus algoritmos, ¿no? El tema de la lógica difusa, por si acaso, ¿no? Ok, entonces, es importante el tema de cómo la máquina implementa el tema de la racionalidad. A lo largo de la materia vamos a poder un poco más enfatizar este tema y detallar, ¿ya? El tema racional, porque nosotros necesitamos técnica. La máquina no razona por sí sola. Bueno, y actuar de manera que se logren los objetivos deseados con base en ciertos supuestos, ¿no? En base a reglas, en base a estados iniciales. Queremos llegar muchas veces a estados metas, entonces tenemos objetivos, ¿no? Y bueno, vamos a pedir que esta última parte la pueda leer, por favor, si es que está ahí Reyes Hugo, esta última partecita de aquí, esta de aquí. Inteligencia artificial, estudio y construcción de agentes racionales, paz general que enfoque, leyes, pensamientos. Una inferencia correcta depende del contexto.
por toda reactividad a la base de principios. Correcto. Entonces, acá nosotros tenemos que, en este tema, fíjese, quiero que usted también se tome el trabajito de leer leyes de pensamiento, ¿no? Porque para poder actuar de manera racional, nosotros necesitamos pensar racionalmente y hay toda una teoría de leyes de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de las leyes nosotros hacemos inferencias. ¿Por qué inferencias? Porque decimos si P implica Q y Q implica S, pues entonces P implicará S, ¿no? Entonces, es interesante ese tema, ¿no? de las leyes de pensamiento para poder hacer inferencia, ¿no? En otras palabras, poder deducir cosas, ¿no? A partir de las leyes de pensamiento, ¿no? Entonces, eso es importante. También el tema de la reactividad, que vamos a hacer mención luego, ¿no? A fin de poder, obviamente, aumentar en lo que es la inteligencia para el avance científico, ¿no? Y bueno, estamos llegando ya al final de esta parte. Mire acá, cuando yo comencé el 2005 a revisar estos conceptos de inteligencia artificial, realmente yo esperaba yo creía que estaba fundamentada en cosas que yo no sabía. Pero mire usted cuán equivocado estamos cuando no partimos desde el principio. ¿Por qué equivocados, profe? Porque fíjese usted de que en realidad se fundamenta en algo que no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted ve hablar de Business Intelligence, ve Machine Learning y dice, wow, ¿qué teoría será esa? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué grande? Pero sin embargo, cuando usted ve los fundamentos, por ejemplo, Félix, el primer fundamento es este. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo? ¿Cómo se lee este primer rombo? ¿Qué dice ahí? ¿Mate? Matemática. Ajá, mire, ¿en qué se fundamenta la inteligencia artificial? Una de las ciencias antiguas, básicas, en la que se fundamenta es la matemática, aunque usted no lo crea, ¿no? Se fundamenta en las matemáticas para hacer la demostración automática de teoremas, por ejemplo, con inteligencia artificial se puede, pero se tiene que conocer qué cosa, el fundamento matemático, ¿no? Si nosotros hablamos del tema de decir, como dijo hace ratito Félix, profe, el tema de traducir de un idioma a otro tiene que ver con qué? Con la lingüística. Y la lingüística no es nueva, no es una ciencia nueva, ¿no? Entonces tiene su semántica, su sintáctica, entonces es buscar técnicas de cómo poder expresarla para luego llevarla a la lingüística computacional, como la matemática, llevarla a través de programas a hacer demostraciones de teoremas, ¿no? Como el tema de la psicología para ver cómo es posible aprender ciencia cognitiva, ¿no? Para ver también el tema de la filosofía. Mire, se basa hasta en la filosofía. O sea que los fundamentos no son nuevos, chicos. Filosofía, matemática, psicología, lingüística, el mismo tema de la biología, ¿no? Basado, por ejemplo, nosotros hoy tenemos modelos de las redes neuronales. ¿En qué se basa, ingeniero? ¿En qué se inspiraron? En la biología, en las neuronas. Acá se le llama los famosos dendritas con axioma. Entonces ustedes pueden ver de que evidentemente estamos hablando de qué cosa, estamos hablando de básicamente de ciencias básicas antiguas como la matemática, la filosofía, la psicología, que son, y la misma biología, ¿no? La misma lingüística. No son nuevas, chicos, estas ciencias. Pero evidentemente hoy ya estamos en lo que es sí nuevo, estamos hablando de la programación informática, que en cierta forma usa mucho de las funciones heurísticas, ¿no? Las funciones heurísticas son estrategias, que esa sí la vamos a mencionar en el último capítulo, que se usa mucho para búsquedas con información, ¿no? Son estrategias ahí muy interesantes de cómo solucionar problemas de búsqueda, usando ¿qué cosa? Heurística, ¿no? Pero aún así, usando heurística, echa mano del tema de las matemáticas porque habla de funciones, ¿no? Entonces, no todas las ciencias básicas entran en un sistema experto acá cuando queremos usar la informática para hacer un sistema inteligente. Pero sí, obviamente, si queremos hacer un sistema inteligente de aprendizaje, pues usaremos esta ciencia, ¿no? Si queremos nosotros de alguna forma, por ejemplo, hacer lo que yo hice, ese sistema experto, entró parte del fundamento psicológico y parte del fundamento matemático, porque hizo un modelo matemático, ¿no?
Entonces, puede usar usted algunas de estas áreas, obviamente, de fundamento para hacer su trabajo. Lo que más me costó a mí construir realmente fue mi modelo matemático, ¿no? Porque yo tenía que comprender, tenía que llevar una realidad a plasmarla en una fórmula, en otras palabras. Y cuando usted plasma en una fórmula, le da valores para poder verificar si su modelo matemático es correcto. Si usted entra a Internet, hay toda una teoría de cómo construir modelos matemáticos. Entonces, eso es importante, ¿no? Y comprendiendo ese modelo matemático, poder ver cómo lo iba a implementar ya en un lenguaje de programación. Ok, vamos a ir entonces ahí aterrizando. Según nuestro, hemos tratado de ver en esta mañana, ¿no? Ahí en esta clase algunos fundamentos, mire como usted los puede ver ahí.